Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 3. Y es importante que miremos en la Biblia la respuesta. Y si alguien ya lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Dice: Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Gracias, hermano Chuy. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya empezamos a agarrar una respuesta. Y la respuesta está en la palabra preparar. Cuando aprendí esto, cuando entendí esto, dije: Señor, qué maravilla. Eso quiere decir, hermanos, fíjense, eso quiere decir que cuando usted venga a la iglesia, usted se tiene que preparar. Y no me refiero a la ropa. Bueno, puede que usted prepare bien su mejor camisa, pero la clave está en que muchas veces nos preparamos para ser bendecidos. Otro pasaje. Vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22. Capítulo 22, verso 7. Lucas 22, verso 7. ¿Lo tienen? Dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se sacrificaba el cordero de la Pascua o la oveja de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen todo para que comamos la Pascua. Hasta ahí vamos a leer, porque se capta también de que hay una preparación. Digan preparar. También hay una preparación. Entonces, queda claro en nuestra mente que debe de haber una preparación para ser bendecido. Hasta me voy a atrever a decir esto. Escuchen bien, que esto es una piedra de oro. Para recibir un milagro, tenemos que prepararnos. La pregunta es: ¿cómo me preparo? Porque ahí está ya sabemos que tenemos que prepararnos. Les voy a confirmar esto, fíjense. Hacemos un servicio de gloria. Ponemos una fecha y decimos: hermanos, tal viernes va a ser un viernes de gloria. Vamos a enfocarnos en la llenura del Espíritu Santo, en que los enfermos sanen, en que los endemoniados sean libres, o simplemente recibir una llenura de Dios. Lo hacemos en el templo, usamos las mismas sillas, usamos los mismos músicos. Usualmente yo no invito a un predicador, predico yo, y muchos son bendecidos y muchos no. Yo lo he vivido, que he ido y digo: hoy no, el Señor no me tocó hoy. Y a veces podemos hasta pensar que el Señor no nos quiere tocar, que no nos quiere bendecir. O el diablo nos puede decir: es que no te lo mereces, por eso Dios no te quiere bendecir. La pregunta es: ¿cómo me preparo? Aún para cosas tan mínimas como cocinar. Estaba pensando en esto, yo dije: aún las cosas tan sencillas como cocinar. En algunos platillos se necesita una preparación. Denme un ejemplo. La carne se sazona, ¿no? Y a veces hasta de un día antes. Yo he escuchado que han dicho: no, pastor, eso desde un día antes. Y yo así como último minuto: no, quiero que quede igual. No, tiene que prepararlo con tiempo. Entonces al estar pensando en esto, dije: Señor, ¿qué hacemos? Es más, si nosotros queremos entrar al lugar de oración en su casa, la Biblia le llama lugar secreto. A ver, vamos a Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6, verso
verso 6. ¿Lo tienen? Dice, pero cuando ustedes oren, bueno, esta versión dice, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. ¿Cuántos han tenido esta experiencia que usted dice, voy a orar a solas? Y usted tiene un gran tiempo bendecido en ese momento a solas. Y es lo mismo. Usted hizo algo para que eso se convirtiera en una gran bendición. La pregunta es, y quiero ponerlo en algo cortito, ¿cómo? Un ejemplo, ¿cómo me voy a preparar para que el domingo yo sea grandemente bendecido? Se lo voy a decir en 2 palabras, que creo que esa es la clave. La palabra es meditación. Meditación. Fíjense, decimos, va a haber un congreso, un retiro de damas, de varones, y ponen una fecha, ¿verdad? Y ese anuncio a nosotros nos ayuda a hacer ¿qué? A prepararnos, pero más que todo, meditando. Y vamos meditando. Y usualmente vamos diciendo algo así. ¡Qué emoción! Dios me va a bendecir. ¡Qué alegre! Un tiempo a solas con Dios. Y vamos meditando. Y muchas veces Dios nos ha bendecido aquí. Esto no es un congreso en la iglesia, no es un gran auditorio. Y también Dios nos bendice. Se los digo por experiencia. Porque en unas ocasiones yo digo, voy a entrar en un tiempo de oración a solas. Y Dios me bendice en ese tiempo de oración. Pero a veces como que nomás decimos, voy a orar. Y no hay una preparación. Y ¿sabe qué? Yo creo que a Dios le gusta que deseemos estar en su presencia. Y esa es clave. Eso es clave. Si nosotros no meditamos en Él, no deseamos antes de, miro que como que algo frío queda. ¿Por qué razón muchos dicen, es que yo sabía que Dios me iba a dar mi milagro? Porque estaban pensando, meditando, voy a ir a ese servicio, Dios me va a bendecir, Dios me va a tocar, Dios me va a liberar, Dios me va a llenar. Y en ese pre-tiempo nos estamos preparando. Y esa es la clave para cada vez que vengamos a buscar a Dios, ¿verdad? Porque no cambia. Fíjense, si vamos al congreso, usualmente los supervisores, los pastores, escogen siempre el mismo edificio. Casi siempre, las mismas sillas. Y casi siempre los mismos invitados. Y los mismos pastores. ¿Qué cambia entonces? Y está hasta el mismo color de pintura en la pared. Cambia que vamos preparados en nuestro corazón y en nuestra mente para recibir. Y eso puede suceder si vamos solos al cuarto, si vamos aquí a la iglesia o si vamos a un evento grande. Por ejemplo, usted puede ir a su cuarto hoy en la noche, más tarde, o mañana, o otro día. Y usted dice, yo quiero un tiempo a solas con Dios. Y se va a meter al cuarto, pero ¿qué va a hacer antes? Va a meditar. Yo venía pensando en el camino esto, dije, Señor, yo debo de meditar antes de que llegue el templo. Debo de conectarme con Dios antes que llegue el tiempo. Por ejemplo, cuando nos conectamos con alguien en una plática que están lejos, usted necesita este aparato. Sin esto no hay plática.
Esta es la conexión. Y esto sucede en todo tiempo de oración. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Vamos al versículo 10. ¿Lo tienen? Dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué cosa? A orar. Ahí hagamos una pausa. 2 hombres subieron a orar. Y antes de leer más, vamos a pensar qué iban pensando. Ya saben de quién hablo, ¿no? Del fariseo y del publicano. Vamos a leer. El versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Versículo 14, ¿qué dice? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, vamos a pensar en algo. ¿Qué oración hizo el fariseo? Señor, te doy gracias que no soy como los otros. Se comparó. Pero para llegar a ese pensamiento, él llegó, vamos a decir, a la iglesia pensando algo. ¿Qué llegó pensando? Basado en su oración. Ok. Llegó, fíjense, llegó juzgando a otros. O sea, su preparación fue juzgar. ¿Qué más? ¿Qué más? Que orgulloso que daba su diezmo. Y que oraba mucho. O sea, presumiendo su diezmo, su oración, su ayuno. Fíjense, su preparación fue mala. En cambio, el publicano, su preparación fue buena. Por eso les digo, la clave para salir bendecido es lo que preparamos en nuestra mente. Esa es una llave de oro. Salimos bendecidos de un servicio por la preparación. Todo lo que meditó de las 4, 5, 6 de la tarde, todo ese tiempo fue su preparación. Todo ese tiempo de meditación lo prepara para recibir bendición o lo prepara para no recibir nada. ¿No encuentran eso que es una llave poderosa? Para que usted diga: oh, yo ya sé qué tengo que hacer en mi mente. Cuando den las 5, cuando den las 6, usted va a ir preparando el camino del Señor en su mente, en su corazón. Esa es la clave, hermanos. La meditación. ¿Cuál es la clave? La meditación. La preparación. Y ayuda mucho que nos pongan una fecha. Va a haber un retiro. Un ejemplo. Va a haber un retiro. Esa fecha nos ayuda a hacer una preparación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y decimos: ay, yo quiero ir porque Dios me va a bendecir. ¿Por qué no tomamos esa actitud para el domingo?
para el miércoles, para todos los viernes. O sea, es nuestra decisión el estar predispuestos, preparados. Vamos a ver qué pensaría el publicano. ¿Cuál fue la oración del publicano? Vamos a ver. ¿Dónde es? Ya lo perdí. 13. ¿Lucas qué? 18:13. Gracias, brother. 13 dice: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ok, fíjense, dice que estaba lejos. ¿Qué pensaría él? ¿Cómo se preparó él basado en esta oración? O sea, desde lejos, desde el parking, ya venía preparándose, arrepintiéndose. Esa es la clave, hermanos. La bendición no empieza acá. La bendición empieza desde que sale de la casa en su preparación mental. Él, como dice nuestro hermano Osvaldo, venía ya desde allá arrepintiéndose. El arrepentimiento es una llave para la bendición. ¿Qué más podemos encontrar en su meditación? ¿Qué más pueden ver? Dice, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, la cara, la vista. ¿Qué podemos describir ahí? Eso, hermano Mario. Venía humillado. O sea, esa humillación no sucedió en el tiempo de la oración, porque acuérdense que dicen, habían 2 hombres que fueron al templo a orar. O sea, había culto de oración y ellos dijeron, voy al culto de oración. Y el publicano, cobrador de impuestos, él se preparó mentalmente, meditó. Yo no merezco nada. Dios ha sido paciente conmigo. Me arrepiento. Voy a ir al culto con esa humildad. Entonces la llave, hermanos, ¿por qué unos cultos son más bendecidos que otros? Es la preparación en su mente y en su corazón. Esa es la llave de oro. O sea que para el domingo, usted dice, ¿será que Dios me va a bendecir el domingo? Dios quiere bendecirnos. Usted se puede preparar desde horas antes o una noche antes y decir, me arrepiento, me humillo. Dios me va a bendecir. O sea, la meditación, mi Dios es bueno, mi Dios me ama, mi Dios hace maravillas, mi Dios ayudó a aquella familia. Esa meditación le va abriendo el camino para que llegue la bendición. Vamos a entrar al cuarto a orar, ¿verdad? El lugar secreto, dice Mateo 6. Cuando entres a tu cuarto, al lugar secreto, cierra la puerta y ora en secreto. Antes de entrar al cuarto, escuche bien, antes de entrar al cuarto, usted también medite. Diga, mi Dios me tiene paciencia, mi Dios me ha bendecido, mi Dios me ha dado la victoria, mi Dios me ha sostenido. Y usted se empieza a preparar mentalmente. Es como un deseo. Y Dios mira esa preparación. Por eso les di el texto que decía, preparad el camino del Señor. Muchas veces usamos ese texto solo para interpretar que Él vino. Y debe de ser para cada plática que tenemos con Él. Un ejemplo, a nosotros nos gusta escuchar que la gente tiene deseo de ir a nuestra fiesta.
Sí, claro que sí. Usted da las invitaciones y si la gente le hace, gracias por invitarme, ahí llego, a la carne asada. A nosotros nos da gusto esa preparación. Entonces yo creo que más gusto le va a dar a Dios. Dice, miro a mi hijo deseando mi presencia. Miro a mi hijo pensando en esa plática que vamos a tener. Miro a mi hijo deseando ya un milagro y ni siquiera es domingo. Como dijo la hermana Valdepeña, aunque no sea domingo. Entonces, hermanos, usted quiere que aprovechar cada servicio. No son las paredes, no son los músicos, es más, no es ni el predicador, es nuestra preparación, es nuestra meditación. Le voy a dar 2 textos y con esto vamos terminando. El Salmo 119, verso 14. Salmo 119, verso 14. Y si alguien me gana, lo puede leer. Salmo 19, verso 14. ¿Alguien lo encontró? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sea grato los dichos, pero también sea grata mi meditación. 2 cosas. Sí, lo estoy pensando bien. Sean gratos, ¿qué cosa? Los dichos de mi boca, ¿y qué más? ¡Wow! La meditación. Por esa razón es que usted es bendecido en unos cultos y en otros no. Me incluyo porque a mí me ha pasado. Y uno dice, como que hoy no estuvo la presencia de Dios. O a veces miramos de que usted mira a otros ahí llenos de Dios. Usted los mira ahí quebrantados y usted dice, pues está bendecido. ¿Y por qué a mí conmigo? ¿Por qué no pasa algo conmigo? ¿Verdad? Fue la preparación, fue la meditación. Igual como cuando prepara un caldo. Primero tiene que hervir el agua con un sal o no sé qué. El sazonamiento. Hay una preparación. En otras palabras, mis queridos hermanos, tenemos que estar conectados en nuestra mente y nuestro corazón antes de entrar al culto. El último texto, Salmo 104, verso 34. Salmo 104, verso 34. Si lo tienen. Dulce será mi meditación, en él yo me regocijaré. Qué bonito texto. Dulce será mi meditación. Entonces, el fariseo, entre el fariseo y el publicano, ¿quién tuvo una dulce meditación? El publicano. Aunque se conocía que por cobrar impuestos robaba, él se arrepintió, su meditación fue dulce. Dice el Señor, este salió justificado, bendecido, se fue a su casa. Ahí va el publicano. ¡Qué llenura de Dios! ¡Qué bendecido estuvo el culto! Porque dice que fueron a orar. Solo los 2 fueron a orar. Sabían que era una reunión de oración.
¿Cuál sería la meditación? ¿Cómo podríamos describir la meditación del fariseo? Que se llegó orgulloso, comparándose. Antes de llegar al culto, él pensó, no, pues yo soy el mejor cristiano. No fue una meditación dulce. Lo contrario de dulce es que amargo. Muy desagradable su meditación. El Señor había dicho, no, tu meditación no me sabe agradable. Ahora entiendo, ¿verdad? Digo, oh Señor, cuántas veces no aproveché los cultos, pero fue por mi falta de preparación, mi falta de meditación. ¿Se comprendió, hermanos? ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Vamos a aprovechar cada vez que entremos a nuestro cuarto de oración. Vamos a aprovecharlo bien. Ahora usted ya sabe cómo, vamos a decir, poner de su parte para que baje la presencia de Dios cuando se meta a su cuarto a orar. Usted va a meditar antes. Y el Señor le va a bendecir en su cuarto de oración, en los cultos acá o en los retiros. Siempre en su misericordia. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te damos gracias porque tú, en tu grande misericordia, nos das este entendimiento, Señor, para beneficiarnos a nosotros, porque somos nosotros los que recibimos el beneficio de tu bendición. Perdona, Señor, porque en ocasiones tal vez no veníamos con una mala actitud, no nos preparamos para poder ser bendecidos. Ahora, Señor, podemos recibir esta palabra, esta enseñanza y vivirla, Señor. Y cada tiempo de oración en casa, cada tiempo de oración en grupo, cada culto, cada servicio, cada evento, Señor, lo vamos a preparar meditando las maravillas que tú tienes. Padre eterno, yo te doy gracias por tu palabra que alimenta mi corazón. Bendigo a tus hijos, Señor, que esta palabra, Señor, produzca mucho fruto en sus vidas. Que ellos también la puedan enseñar a otros creyentes para aprovechar tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Sé que tú estás aquí en momentos de dificultad, cuando siento que no puedo más. Buscaré tu rostro en adoración.